Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor del Castillo Lorza y el día de hoy presentaremos la evidencia de aprendizaje de la materia de anatomía. Pertenezco a la escuela de la UNADEM y curso la carrera de nutrición aplicada. En la siguiente evidencia se presentarán la anatomía del aparato cardiovascular, identificando la anatomía del corazón, arterias, venas y capilares y los diferentes vasos sanguíneos. También se identificarán el aparato respiratorio, la estructura o las estructuras de la vía aérea superior e inferior. Por otro lado, también revisaremos el aparato digestivo, las estructuras que forman parte del tubo digestivo alto y del tubo digestivo bajo. También a esto se agregarán órganos que son también de suma importancia en el sistema digestivo, como lo son el hígado y el páncreas. Bien, continuaremos con lo que es el aparato cardiovascular. Empezaremos con lo que es la parte del corazón. El corazón juega un papel muy importante al momento de la circulación, mediante un bombeo de la sangre desoxigenada a los pulmones y el suministro de sangre oxigenada desde los pulmones a otras partes del cuerpo. El corazón es una víscera hueca con forma cónica, tiene un vértice inferior y una base superior. Se localiza en una cavidad llamada mediastino. Por la parte anterior está relacionado con el esternón, por la parte posterior con grandes vasos como la aorta, también con nervios como el vago y parte de tejido graso. Hacia los laterales pues tiene los pulmones y por la parte superior tiene la tráquea. El corazón está dividido en 4 cavidades, dos superiores que vienen siendo las aurículas, aquí están, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y las dos inferiores que son los ventrículos son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha del ventrículo derecho la divide una válvula que es la famosa ya válvula tricúspide. A la válvula que divide el corazón izquierdo del ventrículo izquierdo se llama válvula mitral, aquí la podemos ver. Y el corazón también puede ser dividido en dos partes, corazón izquierdo, que está de este lado, y el corazón derecho. Lo que los divide a estas divisiones es la válvula pulmonar en caso del lado derecho, y del lado izquierdo es la válvula aórtica. Esta válvula pulmonar permite que llegue a las arterias pulmonares, estas pasen a los pulmones y de ahí se llegue a lo que es la parte izquierda del corazón. La otra válvula, que es la aórtica, esta permite que llegue, como su nombre lo dice, a la aorta, y esta ya lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. Cabe destacar que de la aurícula derecha se maneja lo que es la sangre desoxigenada una vez que pasa por la arteria pulmonar y llega a los pulmones y se lleva a cabo el proceso llamado ósmosis, que es el intercambio de gases, en este caso pues el oxígeno con la sangre. Entonces la sangre se vuelve un color, por así decirlo, roja, que quiere decir que ya está oxigenada. Es cuando llega por medio de la aurícula izquierda, llega ya sangre oxigenada. Es por eso que en algunas representaciones, la aurícula derecha está representada con un color azul y la aurícula izquierda con un color rojo, para pues identificar que está oxigenada y no está oxigenada. Una vez que se realiza este proceso de pasar después de la aurícula derecha a ventrículo derecho, pasa por la válvula pulmonar, arterias, llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la válvula aórtica, y de la aorta reparte sangre a todos los órganos del cuerpo. También hay que mencionar que también del otro lado está la vena cava superior y la vena cava inferior, que son también parte importante del músculo del corazón. Bien, ahora explicaremos las capas del corazón.
Como podemos ver, son tres partes: el endocardio, que está aquí, el miocardio y el pericardio. Estas capas musculares del corazón, podemos decir que el pericarpio es la parte externa, es la parte protectora. Esta se divide en dos, las cuales tienen una parte torácica y la otra parte, la otra contraparte de, de, este, de esta capa es la visceral. Esta parte más funciona un poquito más como protectora, ya que contiene líquido pericálquico, el cual permite que el corazón pueda realizar su bombeo normal sin tener un riesgo de poder dañarse con algún o pueda chocar con algún otro órgano dentro del cuerpo. Eh, También tenemos lo que es el miocardio, aquí está. El miocardio es la parte muscular, es el músculo, es la víscera muscular como tal. También tenemos el endocardio. El endocardio es la parte más suave, es la parte interna del corazón, es una membrana es una fina membrana, es la parte más suavecita del corazón. Estas tres forman parte de las capas musculares del corazón. Bien, continuamos con lo que son las estructuras de la arteria, la vena y el capilar. La sangre pasa a través de los vasos sanguíneos. Estos se clasifican en arterias, venas y capilares. También se puede decir que los vasos que salen del corazón son arterias y todos los que entran son las venas. Las arterias son elásticas, se encuentran del lado izquierdo, como podemos verlas aquí, son estas. Llevan los nutrientes y el oxígeno, y por otro lado las venas llevan residuos de metabolismo y de dióxido de carbono. La estructura de las venas y de las arterias, como podemos ver, está dividida en túnicas. Existen dos tipos de arteria principales dentro del organismo, las cuales son la aorta y las que provienen también de la arteria pulmonar. Como podemos ver, tenemos una túnica íntima, que es la capa interna. Aquí está, también es llamada capa interna o túnica íntima, capa interna. Esta está hecha de compuestos, más bien, está compuesta de células epiteliales. También tenemos una túnica o capa media, que es una capa más gruesa en cuestión de la pared de los vasos. También podemos notar una gran diferencia entre la arteria y la vena, que la capa media de la arteria, aquí está, es un tanto más gruesa que el de la vena. Esto puede ser capaz pues de ser motivo de poder diferenciar una de otra. También tenemos lo que es la túnica externa. Esta es una capa que está en la superficie del vaso y también es llamada adventicia. Por otro lado, tenemos también que las venas son vasos sanguíneos que, como bien comentábamos, devuelven la sangre desoxigenada hacia el corazón. Dentro de las venas existen dos sistemas, venosos, que son importantes, de los cuales son pues el sistema pulmonar. Este va desde los pulmones hacia el corazón y conduce sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Y también tenemos el sistema venoso general, que este se encarga de la circulación aórtica y mediante el cual la sangre no oxigenada es transportada a la aurícula derecha. Las venas tienen también, como podemos ver aquí, tienen válvulas, aquí están, amarillitas. También túnicas que solo, como vi comentaba, la capa media, la túnica media, es la que se diferencia un tanto de la arteria. Existen muchas venas, las cuales nada más mencionaré las más trascendentales y las que son un poquito más importantes, las cuales son la vena cava. Estas se encuentran en el corazón. Está la vena cava inferior y la vena cava superior, que anteriormente ya les había comentado. También tenemos la vena porta. Esta vena proviene del intestino y están regadas dentro del mismo. Y está conectada también hacia el hígado. Más adelante se explicará también un poquito más del funcionamiento.
pero también es importante esta vena. También tenemos la vena subclavia. Esas están debajo, como el nombre lo dice, debajo de las clavículas. Y también tenemos la vena yugular, que estas están a uno y otro lado del cuello. Por otro lado, también tenemos lo que son los capilares. Aquí están. Esos capilares son vasos sanguíneos hechos de fenestras, son como unas ventanitas. Son encargados de llevar los nutrientes y el oxígeno a las células. Además, transportan desechos del metabolismo celular. Se dividen en vasos más pequeños y tienen una parte llamada arteriola, de las cuales pues hay principales y periféricas, y la otra parte es la vénula, las cuales pues forman las ya conocidas venas. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de los capilares. Aquí está lo que es la arteria. Tenemos aquí los capilares, la parte de la arteriola y las partes de las vénulas. Aquí se lleva a cabo lo que conocemos como perfusión tisular. Bien, continuaremos con el aparato respiratorio. Pues vamos a explicarlo está dividido en dos partes. La aérea superior, que es el que vamos a explicar, está compuesto por nariz, fosas nasales y la faringe, y la aérea inferior, que pues en un momento más diré de qué está conformada. Hablando por la nariz, esta permite la entrada y salida del cuerpo, ubicada en la parte media de la cara, tiene una parte externa donde sobresale la cara y dividida en dos cavidades. Estas son llamadas narinas, que estas están pues a su vez divididas por el tabique nasal y tienen una forma triangular. Tienen estructura interna y tienen una estructura externa, donde la estructura externa contiene un hueso nasal, un maxilar cartílago y tejido fibroadiposo. La parte interna está compuesto por un tabique nasal formado por el hueso búmer. También hay una cavidad nasal separada de la boca y el paladar. También tenemos las narinas, que son orificios nasales, los meatos, que son los espacios que quedan entre los cornetes, que también los podemos ver, ahí están abajo. Estos se dividen en superior, medio e inferior. También tenemos las coanas, que son orificios de las fosas nasales comunicadas con la faringe. Y también, por último, las vibrisas, que son vellos en la nariz que filtran el aire. Las fosas nasales, dentro de lo que son las narinas, tienen tres funciones principales, desde las llamadas vibrisas hasta las narinas y dentro de los cornetes. Como podemos observar, el aire entra de este lado y este va chocando de manera, por así decirlo, triangular, va pasando sobre los cornetes para pues posteriormente pasar a lo que es la faringe. Tiene tres funciones principales, las cuales son filtrar, humedecer y calentar. Estas tres principales funciones entran desde que en el momento que el aire entra por las vibrisas, pasa por cornetes, pasa por todo el área, por el hueso búmer, pasa por meatos y el aire sea de una, por así decirlo, una temperatura más cálida, un poquito más caliente. También tenemos lo que son las fosas nasales. Estas fosas nasales son 4 pares de senos existentes, que de estos desembocan en los meatos, los cuales son los senos esfenoidales, senos etmoidales, el seno maxilar y seno frontal. Como bien se pueden ver, el seno esfenoidal está de este lado, el etmoidal se encuentra por esta parte, el maxilar un tanto más cercano a la dentadura, y el seno frontal, que como el nombre lo dice, está un poco distante a lo que es la parte de enfrente del cráneo. Bien, continuamos con lo que la última parte del aparato respiratorio aéreo superior, el cual es la faringe.
La faringe es un órgano que forma parte del aparato respiratorio como tal, y también en cierta parte forma parte, valga la redundancia, del aparato digestivo. Tiene una forma de recubiertos de mucosa en su interior y se comunica con las fosas nasales ya previamente explicadas y la cavidad bucal. También está comunicado con lo que es la laringe, el esófago, eh, las trompas de Eustaquio y el oído medio. La faringe se divide en tres partes. Está aquí lo que es la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe. Dentro de la faringe también se encuentra la epiglotis. Esta es una especie como de válvula. Es algo similar a un pedazo como una tapa que permite cerrar la tráquea cuando nosotros comemos. Este músculo pues se contrae para poder pasar el alimento y poder realizar lo que es la deglución. Bien, continuamos con lo que es el aparato respiratorio, el área inferior, como bien comentaba. Esta está compuesta por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Comenzaremos hablando primeramente de la tráquea. Eh, esta es la continuación de la laringe. Mide aproximadamente 11 centímetros y va, como bien lo dije, de la laringe a los bronquios y está a la altura de la quinta vértebra torácica. Llega hasta una zona llamada carina, donde se dividen los bronquios, el izquierdo y el derecho. Como lo podemos ver, los bronquios tienen también cierta estructura, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio consta de tres lobares derecho y también lobares izquierdo. El bronquio cuenta con parte superior, media e inferior por parte del bronquio lobar derecho. Y del bronquio lobar izquierdo nada más cuenta con dos partes, que es la superior y la inferior. Los bronquios son conductos que ayudan a transportar el aire. Existen dos tipos de bronquios principales, el derecho, como bien comentaba, y el izquierdo. Estos desprenden de la tráquea y se conectan conciertamente al pulmón. Como se puede observar a primera vista, el bronquio de derecho es más grueso y vertical, mientras que el izquierdo es más delgado y horizontal. Bien, seguimos con lo que son los pulmones. Estos son dos órganos de forma cónica, están alojados en la caja torácica. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y cuenta con tres lóbulos que son los lóbulos superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, mientras que el izquierdo nada más tiene el lóbulo superior e inferior. Eh, Cuentan con una pleura, que como lo podemos ver aquí, esta sirve de protector, algo similar a lo del corazón, con el líquido pericárdico. Aquí la pleura visceral, en este caso lo que hace es eh, proteger para que los pulmones puedan realizar, cuando entra el aire, por así decirlo, el agrandamiento de estos y tampoco choque con algún tipo de órgano y pueda chocar con puede ocasionar algún tipo de lesión. Son de tejido blanco y elástico, para que, como bien se dice, cuando se inflan, son de color rosa, están apoyadas por el diafragma y también están formados por bronquios y alvéolos pulmonares. Hablando de alvéolos, tendríamos que proseguir, perdón, con lo que son los alvéolos, las cuales tienen forma de saco y se encuentran rodeados de capilares, y es aquí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre aire y sangre. Cabe destacar que el pulmón como tal tiene varias caras, las cuales son la diafragmática. Esta se apoya, como bien comentaba al principio, en el diafragma. La cara costal, que hace contacto con las costillas hacia un poquito abajo, y la cara mediastínica, que esta hace contacto con el mediastino, como bien su nombre lo dice, este espacio entre los pulmones que ocupa el corazón. Por otro lado, continuaremos con lo que es el aparato digestivo.
Como bien se puede ver en esta diapositiva, se divide en tubo digestivo alto y en tubo digestivo bajo. La función principal del aparato digestivo, como su nombre lo dice, es el digerir. Tiene un proceso de absorción de alimentos, esto es, para que estos puedan ser metabolizados. Lleva ciertas etapas, lo que es la ingestión, digestión, absorción, asimilación y lo que es la excreción. Como bien mencioné en un principio, esto se divide en un tubo digestivo alto y digestivo bajo. Lo vamos a dividir de esta manera para poder explicarlo. En la parte del tubo digestivo alto es la porción superior de la vía digestiva. Conduce alimentos hasta la zona de procesamiento, donde aquí participa lo que es la boca, la faringe, el esófago y el estómago, que se van a describir a continuación. Comenzando por la boca. La boca es una cavidad bucal dividida en dos partes. Se divide en vestíbulo de la boca, que es la parte de los labios, y la cara externa de los dientes, hacia los dientes, y la cavidad oral, que es la cara interna por dentro de los dientes hasta la entrada de la faringe. Y por el suelo de la boca, en este caso por este lado, se encuentra la lengua. Lo podemos ver. Desde hacia este lado sería la parte inferior, la parte interna, que lleva hacia la faringe, y la parte superior, que está mostrando que muestra los dientes. Dentro de la boca se distinguen tres tipos de mucosa, lo que son el revestimiento, la masticatoria y la especializada. Dentro de la boca se encuentran los dientes. Como podemos ver, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, que son estructuras que dan inicio al proceso digestivo por medio de la masticación. Como bien se sabe, el alimento entra por la boca para poder, después de ser masticado, ser digerido por medio del tracto digestivo y así llegue al estómago. Dentro de los dientes se divide en tres partes. Como podemos ver, se divide en corona, el cuello y la raíz, donde el cuello y la raíz están cubiertos por cemento que ayuda a anclar un poco más el diente en lo que es la encía. Como lo podemos ver, aquí está. Tenemos también el cemento que ya mencionábamos, y el diente cuenta con su esmalte, que es la primera capa y la más importante del diente. El esmalte, que es lo que protege, marfil, la pulpa dentario, que viene siendo los nervios. Estos nervios no pueden ser expuestos al ambiente, sino pudiesen existir seguramente un dolor muy agudo. Es cuando se presenta algún tipo de... Cuando están estos expuestas, regularmente es por caries, que es que destruye el esmalte, pasa al marfil y llega directamente a exponer la pulpa dentaria, y es que se genera el dolor. Bien, existen diferentes tipos de dientes. Primeramente explicaremos que, como bien se sabe, existen los dientes temporales. Estos son 20 piezas, y al crecer el individuo, los dientes permanentes llegan a brotar entre los 17 y 21 años, llegando a un total de 32 piezas. Como bien sabemos, los temporales son los famosos ya llamados de leche, y los permanentes, que son los que quedan ya de por vida. Existen 4 tipos de dientes, los cuales son, aquí los podemos ver: el incisivo, el canino, los molares y los premolares. Los incisivos, su función es cortar, principal función es cortar. Para los caninos, su principal función es rasgar. Para los premolares, su principal función de los premolares es también desgarrar y triturar. Lo mismo pasa con el molar. Ambos sirven para triturar, para desgarrar y triturar los alimentos. También tenemos de este lado derecho lo que es la lengua. Este es un músculo, está cubierto por mucosa, permite el movimiento para la fonación y la masticación de los alimentos.
Esta, como bien se puede ver, está dividido por zonas de acuerdo a su sabor. En todo caso, podemos ver aquí la parte de la punta pertenece a la zona donde se puede identificar el sabor dulce. Las papilas para el sabor salado están hacia los costados. Las papilas para el sabor ácido están muy hacia a las orillas de la lengua. Aquí lo podemos ver en este puntero del labio, el color azul. Y hasta la parte de atrás, casi la terminación, podría decirse, de la lengua, se encuentra el sabor amargo de la lengua. Tiene funciones principales, las cuales son el habla, también como bien comentaba, interviene dentro de la masticación, forma parte también de la deglución y ya explicando esto, es la encargada del órgano del gusto. Bien, continuamos con lo que son las glándulas salivales. La saliva contiene ciertos solutos, los cuales son los pues moco, los electrolitos, lisozima, una importante enzima destructora de bacterias, la hemoglobulina A, perdón, la amilasa salival, que también es una enzima muy importante al momento de la masticación. Se genera al realizar la masticación dentro de lo que es el bolo alimenticio, hace efecto en cierto porcentaje, no en todo, no degrada de todo de lleno el alimento, pero lo que es la amilasa salival es efectiva en cuestión de empezar es el comienzo de la degradación del alimento. También contiene lo que es la lipasa lingual. Como podemos ver, las glándulas salivales se encuentran en tres espacios. Sus funciones, pues como bien dicen su nombre, son salivar la boca, el hablar, el percibir el sentido del gusto y la deglución, como bien comentaba. Estas son la glándula sublingual, la glándula submaxilar y la glándula parótida. Continuando con el tubo digestivo alto, tenemos lo que es la faringe. Este órgano comparte funciones tanto con el aparato digestivo como con el aparato respiratorio, ya que pasa el aire de las fosas nasales hacia la faringe, pero también pasa el alimento desde la cavidad oral hacia el estómago. Por otro lado tenemos lo que es el esófago. El esófago es un tubo aproximadamente de 25 centímetros de largo. Es la continuación de la faringe, como bien se comentaba, y está detrás de la tráquea. Aquí la podemos ver, está en el esófago. Aquí está. La epiglotis, anteriormente se comentaba que formaba parte de la faringe. La epiglotis ya se había comentado que es como una especie de tapa donde permite cerrar la tráquea y esta no pase alimento ahí y no caiga, no haya una especie de taponeo, vaya, con algún tipo de alimento y vaya a los pulmones. Esta es la función de la epiglotis, de cerrar en caso de que se esté alimentando y esta pasa directamente al esófago. El esófago está ubicado, atraviesa, como podemos ver, la tráquea por medio de un orificio llamado hiato esofágico. Y pues como bien se puede ver, la principal función del esófago es la comunicación o el hacer llegar el alimento. Bien, continuamos con el estómago. Esta es una porción con forma de la letra J, como se puede observar. Tiene una parte ancha, más ancha que la otra. Esta es la curvatura mayor, aquí lo tenemos, de este lado. Y la curvatura menor es la famosa letra J. Esta está por debajo del diafragma y tiene dos orificios. Unos superior comunicados con el esófago, que son los que están aquí arriba, es el llamado cardias, que lo tenemos, y el otro que está comunicado con el intestino delgado, es el píloro, acá lo tenemos, de este lado. Este es
el, el lado inferior. El estómago puede ser capaz de disminuirse o de aumentar su tamaño dependiendo del bolo alimenticio que reciba. Está compuesto por varias partes. Tenemos, como bien comentábamos, el cardias, que es un músculo que regula la entrada de los alimentos y impide el reflujo. Tenemos el antro pilórico, que es la zona que sirve como antesala al píloro. También tenemos el canal pilórico, que es la parte superior del estómago. La principal función del estómago es continuar con la digestión iniciada dentro de la cavidad oral mediante dos tipos de digestión física y química. La digestión física ocurre cuando por medio de las contracciones de la musculatura del estómago que mezclan el bolo, los movimientos peristálticos y la función química por acción de glándulas del estómago que segregan jugo gástrico. Dentro del estómago se encuentran muchísimas enzimas, dentro de ellas, pues, de las principales, está la tialina, ya que estas ayudan a la degradación de los alimentos. Hemos llegado a lo que es el tubo digestivo bajo, en el cual está conformado por el intestino delgado y el intestino grueso. Ambos, pues aquí lo podemos ver, están conformados de cierta manera, donde comenzaremos primeramente hablando del intestino delgado. Este está dividido en tres partes: el duodeno, yeyuno y el ilion. Esta es la porción del tubo digestivo, es la mayor parte de la cavidad abdominal inferior del estómago, y esta conduce pues al hígado. Posee varias capas serosas que ayudan al bolo alimenticio para que vaya pues avanzando. Se ubica entre el estómago y el ciego. Se divide en tres regiones ya mencionadas, que son estos tres: el duodeno, el yeyuno y el ilion, y ayuda a una digestión química total de los alimentos. Eh, También su principal también función es la terminación de la digestión, secretando la bilis y pues enzimas pancreáticas que ayuden al poder terminar con la digestión. Bien, explicaremos a continuación las partes importantes del intestino delgado para posteriormente pasar con las del intestino grueso. Tenemos primeramente lo que es el duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Está en estrecha relación con el páncreas, que se encarga de producir jugo pancreático, y también está relacionado con el hígado, que produce la ya mencionada bilis. También tiene forma, está segmentado por ¿cómo se llama? Porciones, como aquí el nombre lo dice. La primera porción del duodeno es el inicio del mismo como tal. La segunda parte del duodeno es como el cuello, y la tercera parte es la forma curviada. Cuenta con una mucosa duodenal, está pegado al píloro y al estómago. Esta es la última terminación del estómago, y la otra es la unión entre el estómago y los intestinos. eh, es el orificio es el llamado píloro, es el que los conecta, y tiene forma de una C pequeña. También tenemos a lo que es el yeyuno. Este está conectado inmediatamente al duodeno. Mide aproximadamente entre 6 y 7 metros de largo. Está ubicado dentro del cuadrante superior izquierdo del abdomen. También tiene vellosidades intestinales, pero tienen un tanto menor efectividad de absorción como tal. Como podemos ver, está pegada también aquí, tenemos el duodeno. Termina el duodeno, y a partir de este doblez comienza el yeyuno. También está un poco cerca de lo que es el páncreas. Arriba tenemos la vesícula, y después, inmediatamente de la terminación del duodeno, tenemos el yeyuno. Por último tenemos el ilion. El ilion es la parte final del intestino. Sus paredes son más delgadas, y su función consiste principalmente en absorber la vitamina B12 y las sales biliares. Es todo esto junto con productos de la digestión que no hayan sido absorbidos, y pues para
obviamente por el yeyuno, ni por el duodeno ni por el yeyuno, y para que estos pues puedan ser transformados y llevados por medio del ilion y sean excretados. Bien, continuamos con lo que es el intestino grueso. Esta sería la terminación del intestino delgado, comenzando con el intestino grueso. También es llamado colon y tiene una medida de 1.5 metros y un diámetro aproximadamente de 6.5 centímetros. Va desde el ilion hasta el ano. Su principal función es la concentración y almacenamiento de los desechos sólidos, convirtiendo el kilo restante en heces para ser excretadas. Cabe destacar que el bolo o el alimento como tal tiene tres momentos de diferente nombre. Cuando entra a la boca es llamado bolo alimenticio, cuando está en el estómago es llamado quimo, y cuando está en esta parte ya del intestino es llamado ya kilo. Hay que hacer esa diferencia porque puede existir algún tipo de confusión, pero no deja de ser al mismo tiempo los nutrientes que necesita el organismo. Bien, el intestino grueso está compuesto por el ciego, el cual mide, pues, aquí tenemos el ciego, de este lado. Este aproximadamente mide 6 centímetros de largo, tiene forma de saco y a un lado se encuentra el apéndice vermiforme, y aquí se concentra la digestión, absorción y lubricación del mismo. El colon se divide en proporciones ascendentes, transversas, descendentes y sigmoides. Por otro lado tenemos lo que es aquí el recto. Este mide aproximadamente 20 centímetros. Está por delante del sacro y del coxis. Su límite superior es a nivel de la vértebra sacra 3 y su inferior es el ano. Aquí tenemos la parte inferior que es el ano. Bien, continuamos con lo que son los órganos anexos, órganos importantes dentro de nuestro organismo. Tenemos lo que es el hígado. El hígado es una víscera, es la víscera más grande del cuerpo. Está compuesta en la parte superior derecha, en la cavidad abdominal, por debajo de las costillas y también debajo, pues, del diafragma. Está sobrepasando la línea media y se divide en 4 lóbulos. La unidad estructural del hígado son los lobulillos, como podemos ver del lado derecho, es el lobulillo hepático, quienes están formados por hepatocitos, que son células que se disponen alrededor de la vena central. El hígado, en conjunto con la vesícula, producen bilis que terminan desembocando en el duodeno, que sirven para el metabolismo de grasas provenientes de los alimentos, reduciendo las gotas grandes de las grasas en partículas llamadas micelas, para que estas sean más fáciles de degradar. Por otro lado tenemos al páncreas. El páncreas mide entre 12 y 15 centímetros de longitud, está situado dentro de la columna vertebral y posterior al estómago y al hígado, compuesto por 3 partes, que son la cabeza, que está pegado cerca del duodeno, que aquí lo podemos ver, cerca del duodeno, y cuerpo y cola. Tiene funciones digestivas y hormonales. La función hormonal, está llevada a cabo por los islotes de Langerhans, que crean la insulina por parte de las células beta y el glucagón por parte de las células alfa. Bien, continuamos con lo que es el peritoneo, que es una membrana cerosa, que lo podemos ver, fuerte y resistente. Esta es la que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y sirven, o su principal función es como la protección, como capa externa, por así decirlo. Y por último tenemos lo que es el vaso. El vaso es un órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo, está por encima del colon descendente, del reborde costal hacia la parte superior. Este se encarga de producir linfocitos, eliminar eritrocitos, y en su interior destruyen glóbulos rojos que son viejos. Bien, por último se presentará un caso en el cual un individuo de 20 años que realiza ejercicio aeróbico por un tiempo de 40 minutos y al final ingiere una manzana.
Aquí tienen que ver los tres aparatos ya explicados anteriormente, nada más que esto se viene dirigido un poco más hacia la fisiología. Lo que es por parte del aparato cardiovascular, explicaremos cómo es que la circulación de la sangre proviene y maneja el sistema como de bombeo, por así decirlo, del corazón. La sangre proveniente pasa primeramente por vena cava inferior, posterior a la superior, y entra por la aurícula derecha. Lo que es la sangre atraviesa una válvula ya mencionada, que es la válvula tricúspide, entra a ventrículo derecho, la cual depende mucho de su llenado. Al momento que ésta se llena a través de impulsos, eh, pasa por la válvula pulmonar, llega a la arteria, a las cuatro arterias pulmonares, las cuales que llegan a los pulmones, y de los pulmones se efectúa lo que es la hematosis, el intercambio de gases, para así poder llegar a lo que es la vena pulmonar. Llega a lo que es la aurícula izquierda. La sangre a partir de aquí ya es sangre oxigenada, después de que pasa por los pulmones. Anteriormente era sangre desoxigenada, aquí ya es sangre oxigenada. eh, la aurícula izquierda pasa por la válvula mitral. eh, Después de que llega a la válvula mitral, entran en el ventrículo izquierdo, que también aquí depende del llenado para que pueda hacerse el movimiento. Posterior a esto llega a la válvula aórtica, atravesando esta misma, y la aorta lleva a todos los órganos, perdón, del cuerpo humano, ya sangre oxigenada. Esto depende mucho, entra mucho en el momento que él realiza el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, como bien se dice, eh, plantea una situación de aceleración como tal de los latidos del corazón. En este caso, lo que le da los latidos al corazón son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Estas válvulas son dos movimientos. Depende de las cuatro válvulas que ya se están mencionando aquí: la válvula pulmonar, la válvula aórtica, la mitral y la tricúspide. Lo que es la válvula tricúspide y la válvula mitral tienen, con tejido conectivo, el cual es un poquito más fijo, un poquito más estable, mientras que las válvulas aórtica y válvula pulmonar no tienen este tejido. Entonces es que se deriva de aquí los dos ruidos del corazón, que también se llevan en el sonido dub. Entonces, esto tendría que ver mucho con la aceleración, pero prácticamente es lo que se realiza en cuestión de el aparato circulatorio, cómo es que la sangre se lleva, y esto pasa esto puede ser disminuido o acelerado por medio del ejercicio. En cuestión del aparato respiratorio, aquí lo podemos ver: entra del aire, pasa por tráquea, entra por bronquios, el pulmón se expande, dejando el diafragma se va a contraer el diafragma, y cuando este esté realizando el ejercicio, la aspiración sería una inspiración y una expiración. También depende mucho del ejercicio, la intensidad como lo esté haciendo, si sea en inspiración o expiración muy, muy rápida o de manera normal. Cuando hace la expiración, sale el aire, el pulmón vuelve a su estado original y el diafragma vuelve a relajarse y vuelve a llegar a su estado original. En la primera parte sufre como el pulmón sufre una expansión y el diafragma una contracción. En la segunda parte, que es la expiración, el pulmón regresa a su estado original y el diafragma se relaja, llega otra vez en su estado original. Para el aparato digestivo, ya hablando de ingerir una manzana, eh, pues prácticamente el momento en que la muerde el individuo pasa a ser de una manzana un bolo alimenticio que está dentro de la boca. Ahí actúan diferentes tipos de enzima, pero la principal, pues ya se mencionó anteriormente, es la amilasa, donde pues el bolo alimenticio pasa por faringe y esófago,
que son conductores para el bolo alimenticio llegue al estómago. Ya llegando al estómago se llama quimo, el bolo alimenticio ya es llamado quimo, y este se forma, es por medio de movimientos peristálticos eh, y jugos gástricos que contiene el estómago. Genera una degradación importante dentro de ahí del alimento ya consumido. Eh, una vez que ya es, por así decirlo, degradado por medio del estómago, recibe otro nombre, ya entra a lo que es el intestino, ya no es quimo, se llamaría quilo, eh, y este pasaría por el intestino delgado, específicamente entrando por lo que es el duodeno, pasando por el yeyuno, y posterior a esto sería el ilion. Después del ilion continúa con lo que es el intestino grueso, que también ahí se termina de absorber los nutrientes a lo máximo que se pueda hacer ahora sí que la absorción de nutrientes, y lo que no se desecha dentro de lo que es el intestino grueso. Los nutrientes ya absorbidos dentro antes ya del kilo, llegan a los capilares, donde los capilares sanguíneos, a través de las vellosidades intestinales que se encuentran dentro del intestino delgado, eh, absorben todos los nutrientes que la manzana ya le aportó a este individuo. Y ya por último sería las heces, nada más, sería como el desecho como tal que forman el intestino grueso y de lo que ya no se pudo absorber.